¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Agustín de la Rosa Charcas. Y hoy quisiera comentar contigo sobre pues, un debate que ya va para más de 15 días y no creo que se disminuya la intensidad si no se toman medidas de fondo, si no se dan manotazos ante las desviaciones que desde dentro del movimiento pues evidentemente se están dando ya de manera penosa un día sí y otro también. Creo que es importante que dentro de este debate no perdamos la perspectiva de por qué, de entender el por qué este movimiento es tan poderoso y el por qué el pueblo de México sigue manifestando una simpatía y un apoyo por ejemplo, a nuestra presidenta de la República. Tiene un respaldo del 80%, pues que ese es enorme, es un respaldo histórico y es un respaldo eh, pues que refleja pues el poder de este movimiento, que rebasa con mucho el respaldo que se aprecia para el partido Morena y pues no se diga ya pues los demás partidos que cada vez se van reduciendo, cada vez se van haciendo más testimoniales, pero ese poder, ese respaldo popular, esa empatía del pueblo de México para con el movimiento, no podemos nosotros dejar de entender y dejar pues no olvidar que tiene su origen en todas las décadas en que una derecha depredadora, una derecha insensible, una derecha que ha saqueado permanentemente los recursos naturales, eh, que ha estado sojuzgando las libertades de nuestro pueblo, pues llegó un momento en que dijeron, se acabó ya no más. Porque luego la narrativa de algunos intelectuales que están muy cercanos al movimiento y que pues no aceptan ninguna autocrítica porque según su percepción, desde mi punto de vista equivocada, hacer una autocrítica al movimiento es hacerle el juego a la derecha. Nada más, nada más alejado de la verdad y de la realidad. Tendríamos nosotros que entender que este malestar empieza a tomar forma desde 1929, cuando surge el Partido Nacional Revolucionario, el PNR. Después continúa como Partido de la Revolución Mexicana y finalmente como Partido Revolucionario Institucional. En esta última nomenclatura de ese mismo movimiento que emerge a la vida política de nuestro país con tal nombre, que fue en 1946, es interesante porque tenemos que entender que ese mismo movimiento del PNR, PRM y PRI estuvo ejerciendo el poder en nuestro país durante 77 años. 77 años ejercieron la presidencia de la República y la mayoría en las cámaras de diputados y senadores y la mayoría de gobernadores y la inmensa mayoría de presidencias municipales. Es decir, tenían un poder absoluto, era durante décadas el partido único, el partido de Estado. Y el PAN, esa derecha que durante muchos años fue una derecha romántica, porque decía el ingeniero Eberto Castillo que el PAN desde la oposición proponía y el PRI desde el poder disponía. Era el mismo modelo económico, pero esa derecha
opositora, llega al poder en el 2000 y lo ocupa 12 años, hasta el 2012. Si enfocamos el análisis un poco en lo que fue el PRI desde 1946 a la fecha, pues sigue existiendo como tal, tiene 79 años de vida como tal. Y durante esos 79 años de vida, 60 años ejerció el poder. Una etapa, 54 años fueron de manera ininterrumpida, ¿no? Y la última fue del 2012 al 2018, con Enrique Peña Nieto. En estos gobiernos autoritarios, tanto del PRI como el PAN, pues se incuba ese profundo malestar que generaciones de mexicanas y mexicanos, luchadores sociales, que dieron su vida por transformar nuestra vida democrática, nuestras libertades, la conquista de espacios democráticos y de libertad en nuestra patria, pues se fueron regando como semillas que estaban ahí, semillas de rebeldía, semillas de anhelos de justicia, anhelos de cambio, anhelos de mayor democracia. Y en particular, pues cómo olvidar que desde Adolfo López Mateos, para citar los más graves episodios de represión que se dieron desde el poder de este autoritarismo que ejerció el Partido Revolucionario Institucional, con Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, todos estos emanados del Partido Revolucionario Institucional, y en el 2000 con Vicente Fox Quesada y el usurpador Felipe Calderón Hinojosa. En este periodo que ejerció la derecha el poder, una etapa de todas esas décadas que la derecha ha ejercido el poder, pero en una etapa que podemos definir con mucha precisión desde 1982 al 2018, fue lo que se llamó, en donde se presentó lo que conocimos como el neoliberalismo. 36 años que se da a partir se profundiza a partir del fraude electoral que se dio en 1988 y se empieza el desmantelamiento del Estado mexicano y emerge ya sin ningún rubor, pues lo que se conoce como el PRIAN. Y empieza el saqueo de manera como nunca en la historia de nuestra patria, ¿no? de nuestro país. Empieza la profunda corrupción y esto pues ya genera todo el caldo de cultivo para que todo ese país lleno de agravios, sembrado de semillas que habían luchado de manera permanente durante todas esas décadas en la lucha ciudadana, la lucha de maestros, de ferrocarrileros, de trabajadores, de médicos, de estudiantes, de campesinos, de intelectuales, de trabajadores de la cultura, es decir, todos los sectores progresistas que estaban comprometidos en la emancipación de un país, que tuviéramos más libertades, más democracia, más justicia, pues se hizo irrupción de manera incontenible ya en el 2018. Esta derecha pudo imponer dos fraudes electorales en donde burlaron la voluntad popular, como fue en 1988 y en el 2006, pero el pueblo de México ya no les toleró otro fraude y el pueblo de México se volcó masivamente a las urnas en el respaldo a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Y ese triunfo ya no fue posible evitarlo, porque el poder del pueblo
pues se dejó sentir con toda contundencia. Ya fue imposible para los poderes fácticos, para la mafia que siempre ha estado coludida, en la mafia de la gran oligarquía nacional vinculada con la oligarquía transnacional y el poder político que lo tenían bajo su tutelaje, pues ya no les fue posible. No hubo dinero capaz de detener el malestar de la gente. Y el pueblo de México acudió a un llamado muy preciso, muy sencillo, pero muy profundo, muy contundente. Desde la campaña de Andrés Manuel López Obrador se prometió y se planteó dar una lucha para erradicar la corrupción en nuestro país. Esa maldita corrupción que ha derruido las entrañas de nuestra patria. Esa maldita corrupción que todavía observamos que sigue latente, sigue presente, que no termina esa enorme cultura que durante décadas se ha impuesto, no se logra erradicar. No es sencillo, ni va a ser fácil, pero el poder del pueblo es el único que puede hacer posible que esto vayamos conteniéndolo y vayamos buscando cómo erradicarlo del movimiento antes que eso contamine a ese movimiento y el pueblo pierda la esperanza que hoy en día sigue manifestando de manera muy clara y muy precisa hacia el movimiento. En particular cuando observamos que esto pasa así, porque nuestra presidenta trae un respaldo popular impresionante, del 80%, ¿no? Entonces, cuando desde la búsqueda del poder y cuando en ese movimiento democrático se plantea que por el bien de todos, primero los pobres, se plantea que vamos a los principios de la lucha es no robar, no mentir y no traicionar, y que el compromiso es irnos a fondo para erradicar la corrupción. Bueno, pues el pueblo de México le da el triunfo a estos planteamientos, a estos principios. Es así como surge el poderoso movimiento ya que el pueblo de México lo dota con el poder en la presidencia de la República y lo dota con el poder hoy en día con la mayoría en las cámaras de diputados y en la Cámara de Senadores, la mayoría calificada. Esa que nos permite ir en serio y a fondo en la transformación de la vida política y democrática y económica de nuestro país. Pero hay que entender que se han venido manejando principios que la gente ha respaldado a esos principios. Esto es, ¿cuáles fueron los motores que movió a la gente en respaldo popular hacia la campaña de Andrés Manuel y en particular hacia la campaña del movimiento? Pues fueron los principios, fueron los planteamientos claros de hacia dónde podemos ir construyendo las bases para un nuevo país, para una transformación que vaya a fondo. Bueno, pues en primerísimo lugar es erradicar la corrupción. No es tarea fácil. Lo estamos observando hoy en día. De hecho, por eso es el motivo de esta videocolumna, porque es penoso el espectáculo que están dando figuras prominentes del movimiento que están ejerciendo el poder, y no cualquier poder. Estamos hablando de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y estamos hablando de puestos de dirección del partido Morena. Entonces son una serie de herramientas, una serie de principios de lucha que el pueblo los hizo suyos. Se prometió desde el movimiento que este movimiento iba en serio bajo la instauración de una austeridad republicana. De que nuestro movimiento no podía estar siguiendo, tutelando un gobierno rico con un pueblo pobre. Se plantearon principios juaristas
como la justa medianía. Y también se llevaron a plasmar en los documentos básicos de nuestro partido esas líneas de actividad ética en el ejercicio del poder. Esto no es menor, porque hablar de la ética política en un país que ha tenido décadas de profunda corrupción y de enormes agravios contra los valores humanos, contra el nulo respeto a la vida humana, ¿no? El nulo respeto a los derechos cívicos, el nulo respeto a que en este país tenga una repartición de la riqueza con mayor justicia. Bueno, pues eso nos da sentido el por qué ese respaldo popular se ha consolidado. Traigo, porque tiene que ver con lo que nosotros vamos a estar señalando enseguida en este diálogo. En la Declaración de Principios de Morena señala, cito, cada integrante de nuestra militancia tiene derecho a disentir, a presentar sus ideas en debates abiertos. El ejercicio de cargos directivos de cualquier nivel es incompatible con actitudes despóticas, facciosas, autoritarias y discriminatorias. Morena observa, promueve y difunde los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. El desempeño de los cargos públicos debe ser visto como una oportunidad para servir y procurar el bien de las y los demás, no como un medio para la consecución de objetivos personales, de facciones o de grupo. Una vez que se accede al poder, este debe ser ejercido con honestidad, austeridad republicana y apego a la ley y exclusivamente para beneficio de los mandantes. Y el artículo 3, en la fracción G, señala, abro comillas, erradicar de la vida política el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la corrupción. Este artículo en particular lo vamos a abordar en otra charla que me parece que es necesario que se dé. Pero ahorita lo que me interesa es mucho determinar cómo esos principios de lucha, ese compromiso explícito que está pues en los documentos básicos del movimiento y que también fue planteado por nuestros principales dirigentes, como fue la carta, el mensaje de despedida de Andrés Manuel López Obrador cuando deja la presidencia de la República y determina él retirarse de la vida política del país. Manda un mensaje a la militancia, a la dirigencia de Morena y a la militancia. Señala, abro comillas, mantengan siempre la unidad, la humildad y la honestidad. No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas. Eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo. No roben, no mientan, no traicionen nunca al pueblo. Cierro la cita. Nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, también dirige una carta
a la dirigencia y militantes de Morena el 4 de mayo de 2025. Señala en esa carta lo siguiente nuestra presidenta: todos los militantes de Morena deben conducirse con honestidad, humildad y sencillez. La parafernalia del poder es del pasado de corrupción y privilegios. No caigamos nunca en la frivolidad, en el consumismo y la ambición por el poder y el dinero. Que nunca se permita el amiguismo, el influyentismo y nepotismo. No a un partido de Estado. Para ello, nuestro partido debe fortalecerse sin caer en corporativismos. Los gobiernos emanados de Morena deben garantizar la austeridad republicana y el principio de por el bien de todas y todos, primero los pobres. No puede haber colusión con la delincuencia, ni organizada ni de cuello blanco. Pensemos siempre que el poder es humildad. Esto son planteamientos que han definido y que han ganado la confianza y por ello ejerce el poder este movimiento, porque el poder emana del pueblo y al pueblo se le ofreció esos principios, ese comportamiento ético desde el poder y está dando el respaldo. Entonces, por eso toma un gran relieve que realmente es de escándalo, que figuras prominentes del movimiento, como es el caso de Ricardo Monreal, que es el coordinador de los diputados en la Cámara de Diputados Federal, que es ubicado en Madrid, España, en un hotel muy lujoso, en un hotel que se afirma que cuesta $4,000 la noche. Él tendrá que demostrar con facturas, con documentos, realmente cuánto pagó. Y ante estas revelaciones, ¿no? Pues nuestra presidenta, en la mañanera del pueblo, pues ante preguntas de los reporteros, pues es natural, pues oiga, ¿y qué pasó con la austeridad? Oiga, ¿y qué pasó con la justa medianía? ¿No? La doctora pues definía su posición, fijó su postura, señaló desde las mañaneras, decía, el ejercicio de poder en la cuarta transformación es humildad. El poder es humildad y eso tiene que demostrarse en cualquier acción que desarrollamos. Eso lo hacía un día y al día siguiente aparecía otro escándalo igual. El secretario de Educación Pública es captado en un lujoso hotel en Lisboa, en Portugal, ¿no? Vuelven a preguntarle, vuelve a repetir y a fijar su postura la presidenta de la República. Y así se vienen otros escándalos en Ibiza, España, con un diputado que se llama Enrique Vázquez Navarro, y otro que por ser de quien es, pues se toma un mayor vuelo en el escándalo mediático en Tokio, donde se muestra la presencia de Andy López Beltrán en un hotel también de lujo y acudiendo a tiendas pues muy exclusivas. Otra vez, la doctora fijando, se le notaba ya molesta, ¿no? Porque ciertamente en la narrativa parecía ser que a la presidenta pues no le hacen caso. O sea, y no es que ella les ordene,
simplemente no le hacen caso a los principios pues, que están comprometidos en este movimiento, a estas personas que están ejerciendo espacios de poder emanados de este movimiento, ¿no? Es decir, desde toda la autoridad moral que representa nuestra presidenta de la República, pues se está planteando pues que están teniendo un acto de contradicción abierta, ¿no? Y que el pueblo está observando todo eso, ¿no? Ese escándalo pues ha durado hasta la fecha todavía, y ya trae que está al frente ahí presidiendo la Cámara de Diputados, un diputado y su esposa, donde están exhibiéndole toda la riqueza que sin ningún rubor están mostrando, ¿no? Es decir, esa autoridad y la justa medianía, ahorita le entramos a eso, pues simplemente es pura retórica. Están haciendo ver muy mal al movimiento. No es cualquier cosa, porque son dirigentes que están ocupando espacios claves dentro del movimiento, muy visibles. Hay una carta de Andy que muy lamentable, ¿no? En donde dice que la noche en ese hotel le costó 7,500, que incluye el desayuno. Pero luego no entienden, bueno, es nomás un día, no dice cuántos días estuvo, pero solamente en un día, tomando ese dato, lo que esta persona no puede dejar de pasar por alto es, primero, los principios que dice enarbolar. Segundo, que esa noche representa 27 días de trabajo de un asalariado en México, con un salario de 278.8 pesos al día, ¿no? Y el dato que dan de Ricardo Monreal, que de $4,000, es decir, 74,440 pesos una noche, bueno, pues representan 267 días de trabajo de un asalariado en nuestro país. De ese tamaño es, pues diría yo, la desvergüenza de estos personajes, ¿no? También a Andy López Beltrán se le ubica en tiendas de prestigio, ¿no? Donde los artículos son sumamente caros, en Prada, en donde una simple camiseta tiene un costo de 21,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues, entonces, ¿no? ¿Qué es la austeridad en términos conceptuales, ¿no? La austeridad se define como una política o actitud de moderación y restricción, especialmente en el gasto y el consumo, aplicada a la vida personal como una forma de vida caracterizada por la sencillez, la moderación y la renuncia a lujos y excesos. No hay duda de qué estamos hablando, ¿no? ¿Y qué entendemos por la justa medianía? Esa máxima juarista que tanto repetía una y otra vez Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De acuerdo con el diccionario de la Real Académica Española, medianía conceptualmente se define como un término medio entre dos extremos, como entre la opulencia y la pobreza, entre el rigor y la blandura. Otra acepción señala, se refiere a una persona que carece de prendas relevantes, la medianía. Pero entonces aquí uno se pregunta, bueno, pues ¿cuál medianía entienden estos dirigentes que están ocupando espacios de poder relevantes en el movimiento? No es ociosa este planteamiento, o sea, ¿a qué se refiere de qué tipo de austeridad estamos hablando, no? ¿Cuál medianía, a qué medianía, a qué justa medianía se está entendiendo
porque si hablamos de los extremos, bueno, pues podríamos decir, por ejemplo, en términos económicos, que en nuestro país existe una persona que tiene una fortuna acumulada de 82.5 mil millones de dólares, ocupando el lugar número 19 a nivel mundial, y es el hombre más rico del México, que se trata de Carlos Slim Nelú, o bien de los 22 multimillonarios que, de acuerdo con la revista Forbes México, tienen concentrados para sí una fortuna de 165.200 millones de dólares, ¿no? Ese es un extremo, en mi opinión, vergonzoso, cuando hay un pueblo empobrecido, con muchas carencias, ¿no? Y vemos esa concentración de la riqueza, pues que yo digo que es insultante, ¿no? Mientras tanto, el otro extremo, vemos 22.43 millones de trabajadores formales registrados ante el IMSS, con un sueldo, como ya lo señalé, de 278 pesos por jornal. En la zona general, porque hay otra zona libre de la frontera con 419.88 pesos al día. Y hay trabajadores informales que son promedio del 54.3% de los trabajadores formales, esto es 12 millones de mexicanas y mexicanos que están como trabajadores informales. ¿Cuál es la justa medianía? Bueno, por lo que vemos, estos aspiran a estar en una justa medianía acercándose a los potentados. Nada tienen que ver con los que están, la inmensa mayoría, que es el pueblo trabajador de México, que tiene un salario de 278.8 pesos por día. Pero que ese pueblo trabajador es el que les ha dado el poder que tienen, el poder que ostentan en estos momentos. Pues obviamente que esto es un escándalo que no está haciendo la derecha, ¿no? Pues como falazmente se afirma que es una campaña de la derecha que es en contra del movimiento. No, esto nace de estas personas que no son congruentes con lo que dicen ni con lo que hacen. Pues el problema es que si no comparten y no son partícipes de este movimiento, de los principios de este movimiento, pues nada tienen que hacer en este movimiento, que se hagan a un lado. Ellos tienen derechos, y esos son recursos propios, pues tienen derecho a gastárselos como quieran, ¿no? Pero no desde un puesto de poder del movimiento, porque el movimiento tiene principios. El movimiento tiene la obligación de ser congruente con lo que dice y con lo que hace. Y son servidores públicos, tanto los que están ejerciendo un puesto en el gobierno de la República, como en las cámaras de diputados y senadores, como en el partido político Morena, porque también es una institución de carácter pública que maneja recursos públicos, ¿no? Por si no bastara todo este escándalo mediático, aparece la barredora, la llamada barredora. La llamada barredora es un punto que realmente sí es bastante preocupante, porque deja entrever lo que está pasando en Morena, en el gobierno del movimiento, y realmente no es nada bueno. Se tiene que tener una definición muy concreta ante este asunto. La barredora es un grupo criminal que surge en Tabasco. Está acusado ese grupo criminal de huachicol, de extorsión y de tráfico de drogas. Y al frente de este grupo criminal estaba Hernán Bermúdez Requena, conocido como el comandante H. A este presunto criminal lo nombró secretario de Seguridad en el Estado, siendo gobernador de Tabasco Adán Augusto López en 2019, el actual senador y el que está coordinando el grupo mayoritario en el Senado por Morena. No sabía nada de este presunto delincuente de esa negra trayectoria. En 2023, siendo secretario de Gobernación, el señor Adán Augusto López sostenía lo siguiente, abro comillas:
El responsable principal de todo esto se refiere a la violencia y a la cuestión del narcotráfico. No fue Genaro García Luna, fue Felipe Calderón Hinojosa. García Luna, pues fue el ejecutor, pero ni modo que quien ocupaba la máxima responsabilidad del Estado, pues no supiera. Claro que sabía, y claro que fue quien dio la instrucción de esa guerra. La diferencia es que uno todavía no está en la cárcel. Yo creo que la justicia a veces tarda en llegar y siempre llega, y habrá justicia, ¿no? Ahora, envuelto en el escándalo, delicado por lo que representa y por lo que implica, ahora dice él que él no sabía nada de su amigo, prófugo de la justicia, el llamado comandante H. ¿Usted le cree a Adán? Yo tampoco. Esto es lo que está pasando. El movimiento y el pueblo de México no se merece esto que yo puedo decir que se está traicionando, la buena fe. No es posible que esto se tolere. Es insostenible que el senador Adán Augusto siga al frente de los senadores en la Cámara de Senadores, ¿no? Es insostenible. Es darle todos los elementos para que la oposición lo haga papilla una y otra vez. Es inadmisible que lo que él sostenía hace poco ahora lo niegue. Simplemente estamos hablando de la manifestación de una hipocresía que el movimiento bajo ninguna circunstancia puede aceptar y puede tolerar. Esto debe de cambiar. Muchísimas gracias.